Saludos a todos aquellos que nos están viendo a través de los medios. Que sea de bendición para ustedes en esta hora. Lo que vamos a tratar hoy va a ser de mucho, ¿verdad? Vamos a ser confrontados, pero no es para miedo. Vamos a ser confrontados para aprender a vivir la vida conforme a las Sagradas Escrituras. Y es maravilloso, ¿verdad? Las cosas que Dios hace. Esos saludos a todos ustedes, aquellos que están a través de Facebook, aquellos que están a través de YouTube y en otras partes. Comparta esto para que el Señor pueda tocar el corazón de las personas que necesitan, ¿verdad? Que necesitan. Compártalo y que Dios los bendiga en esta mañana. Y aquellos que están presentes en esta hora, están listos para recibir este manjar que el Señor le ha dado aquí al pastor. ¿Usted está listo? ¿Verdad que sí? Entonces usted va a tener que ir. ¿Sabes? Yo creo que yo no te puse ahí el versículo, pero sin embargo, yo quiero que usted entonces lo vamos a tener aquí. Yo te lo voy a mandar, Maresa, para que si lo puedes poner arriba. Vaya al versículo de Primera de Timoteos. Primera de Timoteo, rapidito. Cuando lo tenga, dígame. Cuando lo tenga, dígame. Usted me dice. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Lo tiene? En el PH1 no está, ¿verdad que no? No está, ¿verdad que no? Ok, si usted va a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, vamos a leerlo. Mire lo que dice. Dice así: pero el Espíritu dice claramente. Yo quiero que usted mire al lado de usted y usted le va a decir, el Espíritu nos está diciendo. Es importante, porque aquí el apóstol Pablo comienza diciendo, pero el Espíritu dice claramente, no dice, sino dice claramente, que en los postreros tiempos, ¿usted sabe cómo se titula el mensaje de hoy? Perfil de los últimos tiempos. Perfil de los últimos tiempos. Y mira lo que dice después. En los postreros tiempos, algunos apotastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Usted tiene que estar listo, porque vamos a hablar del perfil de los últimos tiempos. Hoy, si usted se percata, vivimos en un mundo complicado, un mundo con muchos cambios, lleno de cambios y profundas crisis por todas partes. Y a menudo yo me pregunto, cuando estoy haciendo todos estos estudios y todas estas cosas y veo el mundo, ¿hacia dónde va la humanidad? Cuando yo veo las cosas que están pasando entre los hombres y las mujeres, entre los niños, entre todas las cosas que nosotros estamos viendo, ¿hacia dónde va la humanidad? O ahí también me pregunto, me hago otro análisis, otra pregunta: ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué las cosas, y en medio de todas las cosas maravillosas y hermosas que podemos ver en el mundo, hay como que una relación, ¿verdad?, entre lo complicado, lo evil, lo difícil y las cosas buenas? Y es interesante notar que la Biblia no nos deja a ciegas a la hora de nosotros poder identificar el perfil de los últimos tiempos, para que el hombre y la mujer de Dios estén listos para cuando esto suceda. Dios nos advirtió con claridad, porque lo dice aquí, ¿verdad? Porque el Espíritu dice claramente. Nos advirtió con claridad cómo se verían los últimos tiempos, para que usted esté listo y no se deje engañar por las cosas que el enemigo hace alrededor de usted. Pero yo quiero hacer un paréntesis y para que usted le ponga ojo o con mucha cautela. Las advertencias bíblicas no son para infundir miedo. Este altar no es para infundir miedo.
Solamente el que tiene que tener miedo es aquel que practica todas estas cosas. Aquel que todavía no ha tenido un cambio, ese es el que tiene que infundirle un poquito de temor. Pero aquel que está en Cristo Jesús no debe de tener ningún tipo de temor a todas estas cosas. Las advertencias bíblicas no son para infundir terror, miedo, dolor, sino para despertar discernimiento y traer firmeza al corazón de todos aquellos que escuchan estas cosas que ya el Espíritu Santo vive en ellos. Y como este perfil es extenso, nosotros lo vamos a dividir. Es extenso y largo, ¿está bien? Nosotros lo vamos a dividir en las próximas 2 semanas. ¿Está bien? Lo vamos a extender y lo vamos a dividir para que sea más fácil y no sea tan largo y usted pueda masticarlo. ¿Está bien? Es importante. Vamos a estudiar las 2 cartas del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Está bien? Y en estas 2 cartas están 2 perfiles acerca del hombre y de las cosas que le van a pasar en los últimos tiempos a los hombres de Dios también. Las cosas que tenemos que tener cuidado. En ellas, el Espíritu Santo nos deja una radiografía. Cuando tú pones la mano y se te ven los huesos. Está bien, un MRI. Nos va a dar una radiografía perfecta de las 2 grandes amenazas de los últimos tiempos para la vida de la iglesia y para la vida de todo aquel que, ¿verdad?, que está unido en Cristo Jesús a la iglesia universal. La primera, que está en Primera de Timoteo, capítulo 4, la que acabamos de leer, es la siguiente: el ataque contra la verdad espiritual. Va a haber un ataque consistente en contra de la verdad por muchas olas opuestas. Por eso es que hoy mismo usted se mete en YouTube, en Instagram y usted ve muchos debates. Usted no se está dando cuenta. Debates del Islam con el cristianismo, el mormonismo con el cristianismo. Y hay muchas olas opuestas y hombres de Dios, eruditos, preparados en esto por muchos años, han decidido salir a la calle y hablar para esa ola brutal que se viene contra lo que la Biblia ha establecido, combatirla. Algunos lo hacen por YouTube, otros lo hacen en la calle normalmente, otros lo hacen en el trabajo. Y eso es a lo que nos llama a Dios. Nos llama a hacer fuerza en contra de estas cosas. Nosotros aprendimos algo el miércoles bien claro. Y aprendimos que nosotros podemos batallar sin tener que usar fuerza física. El momento en que la fuerza física tiene que ver, ¿verdad? Por eso es que la Constitución nos da ese derecho de poder defendernos a hacer en contra de tiranos que vienen en contra de nosotros. Pero la Biblia nos habla también que podemos defendernos. Pero cuando no hay batalla física en contra de nosotros, injusta, entonces nosotros tenemos que usar unas armas espirituales, tenemos unas armas diferentes, tenemos unas armas intelectuales, unas armas lógicas, que nos ayuda a nosotros a poder ver la evidencia que hay en el mundo y a podernos parar nosotros en la brecha para batallar en contra de un mundo que es subjetivo en todas sus ideas. Ay, que si tú crees en lo que tú crees, está bien. Y si yo creo en lo que yo creo, si ellos creen en lo que yo creo, si todos creemos, entonces la verdad en este mundo no existe. Y yo quiero que usted mire al lado de usted. Yo quiero que usted mire a la persona que está al lado y le diga: esta bocina es negra. Esa bocina es blanca. Esa bocina es naranja. ¿Es amarilla? No, la bocina no es nada de eso. La bocina es negra y por eso es que usted tiene que pararse en la brecha para hablar de la verdad, porque no hay muchas verdades, solamente hay una. Jesucristo dice: yo soy la verdad de la vida. No dice yo soy una de las verdades, sino que dice yo soy la verdad y la vida. Entonces, después, cuando pase este tiempo de discusión, para la próxima vamos a hablar acerca del colapso del carácter moral, que está en 2 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a ver cómo el enemigo está metiendo presión de afuera para destruir adentro. Usted está viendo, nos estamos acercando a todas esas cosas ya y usted no se puede dormir en las pajas, como dice el lingo puertorriqueño. Y hoy nosotros vamos a comenzar examinando cómo el enemigo ataca la fe desde adentro. Y usted lo va a ver, se mete dentro de la iglesia, se mete dentro para atacar la fe desde adentro. Y el próximo domingo veremos cómo ese ataque destruye el corazón humano. Y ya yo le leí 1 de Timoteo capítulo 4, eso vamos a seguir en el proceso. Vamos a hacer una exégesis completa. Yo creo que tú lo veas. En este exégesis como subtítulo, lo que vamos a poner en esto que vamos a hablar ahora es
caída. Cuida la fe en tiempos de engaño. Dile al que está a tu lado, cuida tu fe. Porque inclusive los de tu casa tratarán de engañarte. Sí, escúchame bien. Escúchame bien. Cuida la fe en tiempos de engaño. Hay crisis que destruyen ciudades por fuera. Crisis que destruyen todo por afuera. Pero hay engaños que destruyen iglesias por dentro. Piense bien, no se preocupe por eso. ¿Está bien? Hay engaños que la destruyen por dentro. Y Pablo lo que está haciendo aquí es que nos advierte que en los tiempos últimos el mayor peligro no vendrá de la persecución. Cuando nos estamos acercando a ese momento brutal donde va a haber persecución, el engaño no va a venir de persecución, la persecución no va a venir así, sino que va a venir por seducción espiritual, y esa seducción espiritual va a hacer que el corazón de la gente apostate y venga una apostasía. Y yo le voy ya mismo a definir lo que es apostasía a ustedes. El deseo de los hombres se le va a enfriar. Ir para la iglesia va a ser una dificultad tan y tan brutal para los hombres. En los tiempos del antaño, la gente se ponía jaque, se ponía corbata y tenía que caminar 10 millas bajo el calor. Y llegaba. Y hoy tenemos carro, aire acondicionado, y se hace más difícil a la gente llegar. ¿Sabe por qué? Eso no tiene que ver porque somos demasiado malos o algo personal. No, es que Jesucristo, y aquí el apóstol Pablo nos ha dicho que en los últimos tiempos va a haber una gran apostasía. Y usted ya mismo va a entender lo que esto significa. Pablo le describe a este joven pastor que se llama Timoteo para aconsejarle, le escribe a él, para aconsejarle sobre las dificultades que podían enfrentar él en el pastorado en la iglesia de Éfeso. Te voy a escribir esta carta porque tú eres joven y tú necesitas entender que aquí hay un problema brutal en este lugar y te lo voy a describir. Y por eso escribe esta carta. Esta iglesia estaba pasando por un momento crítico brutal. La iglesia estaba siendo infiltrada por un proto-gnosticismo o falso misticismo ascético. Y usted va a ver ya mismo lo que significa esto. Estos falsos maestros mezclaban especulaciones judías con filosofía pagana. Y por donde quiera que usted va, ahora mismo nosotros vemos debates de cristianos en contra de personas que están en New Age. Donde una persona se sienta en el medio y hay un montón de gente que cree en New Age. Donde un cristiano se siente y está combatiendo contra un montón de musulmanes o viceversa. Para que las personas se sienten y observen. Y déjeme decirle, si usted no está preparado para poder escuchar todas estas cosas, usted puede quedar confundido en el proceso del por qué usted cree en lo que usted cree. Y por eso es que es necesario que usted entienda que estamos en los tiempos donde la información va a estar tan clara para todo el mundo que si usted no es una persona pensante que se sienta a analizar, usted puede quedar confundido en el proceso. Y por lo tanto, estos falsos maestros mezclaban todas estas especulaciones. Especulaciones judías y filosofías paganas, promoviendo que la materia era mala y el espíritu era bueno. Y por eso atacaban el matrimonio y ciertos alimentos. ¿Usted está viendo? Porque dice, hay algunos que se han infiltrado para decirles a ustedes que el casarse era malo y que el comer ciertos alimentos era. Ahora usted dice, bueno, hermenéuticamente hay que llevarlo a la aplicación de nosotros. Porque a nosotros no necesariamente nos están diciendo que casarse es malo. De verdad. A nosotros no necesariamente nos están diciendo eso, pero nos están diciendo aborta, nos están diciendo otras cosas, filosofías por todas partes. Nos están metiendo un montón de cosas en la cabeza. No tiene que ser comida y tampoco tiene que ser el casamiento. Puede ser otras áreas de la vida. Nos están diciendo que ser millonario es lo más importante, que la identidad del hombre está por las cosas que tiene. Nos están diciendo que tú dependes del carro que guías, de las deudas que tienes. Hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona que por darle bienes y castillas a otra persona se metió en tantas deudas que tú no te puedes imaginar. Eso no es la vida.
Eso no es lo que nosotros debemos de hacer. Y Pablo quería equipar a este joven, que no sabemos exactamente cuántos años tenía, pero desde los 15 a los 20 posiblemente tenía aproximadamente, para que pudiera derrumbar estos argumentos que se levantaban en la iglesia y mantenerse firme en la verdad de Dios y denunciar la fuente del engaño. El poder ver la fuente del engaño y decir: no, estás mal. Hoy usted hace esto en este mundo secular y lo acusan de que usted es judgmental. ¿Sí o no? Pero eso es lo que Dios nos manda. Dios nos manda a señalar las cosas que están mal, pero a señalarlas con amor, a señalarlas con bien, para que la gente salga de la oscuridad de sus pensamientos. Antes el problema era que no había tanta información, y ahora el problema es que la información está a un dedo. Y hay tanta información que la gente se sienta qué será y cuál será la verdad. Pues yo te lo digo, en las cosas trascendentales como esta, Cristo es la verdad. No hay otra cosa más que esa. No te confundas buscando villas y castillas, porque te van a dejar, ¿tú sabes dónde? En la bancarrota. No te confundas en todas esas cosas. Pon tus planes en Dios y busca a Dios, porque al final lo único que te llevarás contigo será tu cuerpo, tus experiencias y todas las cosas. Tu billete se quedará en el banco, tu carro lo hará otra persona, todas las otras cosas, tu ropa se la va a comer la polilla, tu casa se la va a disfrutar otra persona. Mas sin embargo, tú, lo que viste, lo que aprendiste de Dios, lo que caminaste, las cosas, tus experiencias, tu persona vivirá eternamente con Dios o eternamente sin Dios. Nuestro primer verso, para poder ilustrar todas estas cosas, nos dice, pero el Espíritu dice claramente, que viene de una palabra griega que lo que significa es de manera explícita y directa, sin ambigüedad. Eso es lo que significa. Significa manera explícita, significa manera directa, significa sin ningún cambio. No es una opinión de Pablo, él te está diciendo aquí. Esto no te lo estoy diciendo porque me levanté hoy y aprendí esto. Es una revelación clara del Espíritu para nosotros en esta hora y para ellos en ese tiempo. Pablo señaló especialmente a esta como una revelación del Espíritu, ya sea que haya sido un mensaje espontáneo que él le fue dado mientras escribía, o que estuviera citando una profecía previa. El Espíritu Santo fue el que nos dio esto. Usted tiene que creer eso por fe. O sea, nosotros no creemos esto porque la fe ciega. La Biblia tiene tantas cosas por las cuales tú puedes fundamentar tu evidencia para creer que no hay forma. Yo he llegado a la conclusión que la persona que no quiere a Dios es simplemente porque su corazón no quiere. O sea, si tú le preguntas a una persona si Cristo fuera verdad, ¿te convertirías en Él? ¿Le buscarías? Si la persona te dice que no, es que no está buscando la verdad. Cuando nosotros buscamos la verdad, te llegamos a llegar a la conclusión más eficiente. Si Jesucristo es verdaderamente lo que Él dijo, el no confiar en Él significa que tú eres un obstinado rebelde. Yo soy un obstinado rebelde. Eso es lo que significa. Punto y aparte. Si verdaderamente Dios es real y tú no crees, ¿qué es entonces? ¿Qué es entonces? Entonces, es importante que entendamos esto. Que Pablo sabía ciertos peligros. Él sabía los peligros que marcarían los postreros tiempos. Entre uno de los peligros, en el contexto de Primera de Timoteo, el peligro de la apostasía. Algunos apostatarán. El segundo, el peligro del engaño, espíritus engañadores. El peligro de las falsas doctrinas, doctrinas de demonios, como yo les acabo de leer aquí. En los últimos tiempos, lo que significa en griego, que es en histerois, kairos, la era apostólica inauguró esos últimos tiempos. La gente piensa que los últimos tiempos es ahora. No, estamos en lo último de los últimos tiempos. Pero
La era apostólica inauguró esos últimos tiempos. En el momento en que Cristo ascendió al cielo, comenzaron esos últimos tiempos, porque Dios no ve los tiempos como nosotros los vemos. No se refiere únicamente al fin del mundo físico, sino a toda la dispensación entre la primera y la segunda venida de Jesús. Todo eso son los últimos tiempos. Antes de eso han pasado miles de años. Pero usted está viviendo en lo último, de lo último, de lo último, donde todas estas cosas se ven más claramente. Y si presta atención, y usted no es tan simplista, y no somos tan simplistas cuando vemos la vida alrededor, nos damos cuenta que por donde quiera hay una filosofía. Se ha metido en los gimnasios, se ha metido en las iglesias, se ha metido en la teología de la prosperidad, se ha metido a través de todas partes todas estos tipos de enseñanzas. Entonces, Pablo sabía que esto venía. Él sabía que todo esto era lo que significaba y quería darnos a nosotros la oportunidad. Han pasado aproximadamente 1900 años desde que Pablo le escribió a Timoteo. 1900 años desde que él escribió esto. Sin embargo, él no había malinterpretado su tiempo ni los nuestros, porque la gente dice, oye, ven acá, si él está hablando de los últimos tiempos ahí, entonces ¿dónde estamos nosotros? No, lo que pasa es que Pablo sabía cómo los tiempos se mueven. Después de todo, la Biblia dice que un día en el cielo son 1000. Y si vamos a decir que esa hipótesis, esa teoría es correcta, significa desde que Jesucristo murió hasta hoy, en el cielo, ¿cuántos días han pasado? ¿Cuántos? ¿Cuántos días han pasado? Son casi 2. Pero tú has visto generaciones de generaciones. Esa es la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres. Así es como funciona esta. La historia no está y nunca ha estado precipitándose hacia un lejano borde que terminará con este orden actual. Como si se está acercando, como si él dijo esto, él estaba erróneo, él dijo los últimos tiempos, ¿y qué pasó? Sino que desde los tiempos de los apóstoles, la historia ya había alcanzado este borde de los últimos tiempos. Y usted está en el tiempo más preciso de la historia para ver la gloria y la venida de nuestro Señor a través de los cielos. Y ha avanzado en forma paralela a Él desde entonces. Como resultado de toda esta experiencia, los postreros días describen un amplio periodo de tiempo. No un par de años. Cuando decimos los últimos tiempos, no estamos hablando de la gran tribulación o de la tribulación. Estamos hablando de un gran periodo de tiempo que empezó desde que Jesucristo murió y resucitó hasta el día de hoy. Entonces ponme el pH 2. Mire qué interesante esta foto. Yo creo que usted la vea claramente. Nos dice que algunos apostatarán de la fe en estos tiempos. Debido al peligro de los últimos tiempos, si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, él debía mantenerse como un guía hacia la verdad, hacia la fe. Si perdía esto, todo estaría perdido. Todo estaría perdido. Las iglesias que predican teorías y cosas de demonios, enseñanzas de demonios, están llenas. Y las iglesias que predican la verdad, todas ellas están semi vacías. Yo quiero que usted entienda eso. Lo estamos viendo delante de nosotros. Un hombre pudiera tener todas las verdades del evangelio. Todas las verdades. Sin embargo, pudiera quitarle todo su efecto del evangelio en su vida al abordar otras doctrinas que contradicen su influencia en la vida. Usted se puede conocer todos los libros, usted puede conocerse Mateo, Lucas, todo, de al frente hasta atrás. Y si usted deja entrar una doctrina falsa, la influencia del evangelio dentro de usted va a tener menos influencia en la vida de usted. Y como resultado de la adopción de alguna doctrina errónea en la vida, pudiera apostatar de la fe negando alguna doctrina que usted está teniendo
aquí. Por eso es que siempre yo digo, la Biblia se explica sola. Yo no necesito a nadie que me la explique. La Biblia se interpreta sola. Yo no necesito ni una teoría de ninguna persona, ni de otra persona. Yo no necesito que nadie explique nada. Aquí, si usted agarra un versículo y usted lo lee, y usted va al original y usted agarra la palabra, usted lo va a entender exactamente como es. No hay interpretaciones privadas para uno, interpretaciones privadas para el otro. Es una sola interpretación y no necesito que nadie me la mastique. Lo único que tengo que hacer es abrirla, tener un libro aquí al lado que tenga el original y que vea las palabras. Yo las veo lo que leo, veo el contexto, veo todas esas cosas que pronto estaremos enseñando aquí en unas clases bíblicas. Cómo es que se hace hermenéutica, cómo se hace un exégesis, cómo se hacen todas esas cosas para que usted pueda sacar el significado y no sea engañado por cual corriente que se levanta por cualquier lugar para quitarle su paz. Aquí nosotros vemos con mucha claridad que en las iglesias modernas el mensaje predicado ya no es cristocéntrico. Ya no es cristocéntrico. El mensaje es hombre-céntrico. Hombre-céntrico. 5 formas para que vivas tu vida mejor. 10 formas para que puedas alcanzar en Dios lo que tú quieres. 20 formas para que cambies tu vida. 1 forma para que puedas llegar. 3 formas para que puedas conseguir la experiencia con Dios. Todo eso es hombre-céntrico. Todo eso es hombre-céntrico. Se predica de todos menos salvación. Se predica de dinero, se predica de aquí, se predica de esto, se predica de lo otro, superación personal, se predica de prosperidad, de fe materialista. Pero se olvidan del pecado. No se menciona nunca el pecado. Jesucristo no murió por cosas materiales. Jesucristo murió por personas. Se olvidan del pecado, se olvidan del perdón, se olvidan del arrepentimiento, del mensaje esencial de la cruz de Cristo. Se olvidan los mensajes que verdaderamente son bíblicos. Los mensajes de hoy están bombardeados por las teorías de los hombres y las opiniones. Están bombardeados por psicólogos, por psiquiatras. Están bombardeados y no dejan que el mensaje sea cristocéntrico. Él es el que cambia todas las cosas. Ya no son mensajes fieles a la Biblia. Son fieles a los deseos de los hombres para poder llenar las iglesias. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Apostatar, del griego apostasía, significa rebelión o abandono. Es rechazar de forma consciente y deliberada la fe cristiana. Es simplemente rechazarla. ¿Y cómo te rechaza algo que usted no ha escuchado? Habiéndola conocido previamente, usted rechaza, y al usted rechazar, ahí hay una apostasía. Para entender la gravedad de este término, la vida de nosotros, según el griego original, yo lo voy a desglosar sus aplicaciones para que usted vea. Vamos a desglosarla un poquito. El verbo de esta palabra, que es afitemi, literalmente significa hacerse a un lado, separarse, desertar de un lugar. No describe a una persona que tropieza. No está tropezando. O está describiendo a una persona que peca por debilidad o tiene dudas espirituales. Eso no es apostasía. Apostasía describe a un desertor que le da la espalda al campamento por voluntad propia. Una persona que dice, voy a tirar esto y lo voy a dejar, no lo quiero más, después de haberlo escuchado. Y para cometer apostasía es requisito haber conocido, haber entendido y haber profesado en algún momento la verdad. Haber profesado algo no significa que usted lo cree. Haber profesado algo, mire, hay un versículo bíblico que me encanta a mí en los Salmos, que dice, adore congregación, todos juntos, para que inclusive aquellos que no creen, adoren con vosotros. Porque puede haber un grupo bastante grande levantando las manos y la persona que está sola, que no cree,
por presión de grupo, ¿qué hace? Levanta las manos. ¿Usted está entendiendo? Eso es importante el entender esto. Aquí hay un peligro brutal. El cometer apostasía tiene que tener como requisito conocer, haber escuchado, tiene que entenderlo y tiene que haberlo profesado. El apóstol Pablo utiliza, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, cuando advierte sobre personas que apostatarán de la fe por seguir doctrinas falsas. Ellos no apostatarán porque dicen, no, yo me voy. Ellos apostatan porque reemplazan la verdad de Dios por otra cosa que es más conveniente en ese momento para ellos. El peligro espiritual de esto lo podemos leer en los textos de Hebreos. Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, se describe la imposibilidad de volver al arrepentimiento para quienes, habiendo experimentado el evangelio, lo rechazan conscientemente y deshonran a Cristo. ¿Usted está viendo? Yo le dije que usted no tiene que tener temor. El que tiene a Cristo se regocija. ¿Sabes por qué? Porque al escuchar las palabras que yo le digo, dice, gloria a Dios que me está enseñando de que van a venir otras cosas que van a tratar de llamar mi atención, pero yo me quedo mirando a la cruz y no quito mi vista de ese lugar. Ponme el PH2 bebé. El pastor MacArthur, que en paz descanse, mire lo que dice. Para aquellos que se están preguntando, ¿alguien pudiera perder la fe? Mira lo que dice aquí. Un apóstata, alguien que ha recibido la luz, pero no la ¿qué? Ha recibido la luz, pero no la vida. Ha recibido la semilla, pero ¿qué? No el fruto. La palabra escrita, pero no la palabra viva. La ha leído, pero no le ha causado vida. Ha recibido la verdad, pero no un amor por la verdad. Entonces, eso vendría siendo un ¿qué? Un apóstata. Un apóstata es aquel que todavía no ha tenido un encuentro brutal con el Señor, pero sigue escuchando, la practica, la ve, la analiza, pero no toma una decisión todavía. Y cuando llegue el momento de sembrarse en un lugar donde necesita tomar decisión, siempre va a coger la enseñanza que le hace la vida más fácil. La palabra nos dice que estos apostatarán, lo harán escuchando a espíritus engañadores, consciente o subconscientemente. Dígale al que está a su lado, sí, hay espíritus engañadores. Dígale. Sí lo hay. Nosotros no podemos ser ateos prácticos como nosotros hemos hablado en el pasado. Un ateo práctico es el que dice, sí, Dios es real, pero no, cuando yo salgo allá afuera, Dios no está conmigo. Sí, Dios influye, pero los demonios no existen. Sí, Dios es real, pero el diablo no existe. Escúcheme, cuando usted sale afuera, no hay un versículo más brutal del apóstol Pablo en Efesios 6 que dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino es contra espíritus, potestades y guardas de maldad en las regiones celestes. Créalo usted o no lo crea. Nosotros no podemos venir, levantar y decir, yo soy un ateo práctico, a mí no me pasa nada. Y usted se puede morir en diferentes vicisitudes y experiencias, porque como usted no está batallando como un soldado, las batallas que usted enfrenta, usted las pierde. Porque usted cree que está batallando contra aquel o contra el otro, o contra el otro, contra el otro. Y las situaciones que están pasando simplemente son el resultado No, si usted sabe que usted está en una batalla, como el gran refrán que es puertorriqueño, no sé si lo usan en otros países, soldado avisado, pero aquel soldado que entra en una batalla, que cree que no está en una batalla, ¿qué le pasa? ¿Usted le parece que muchos veteranos de los Estados Unidos pasaron por la guerra de Vietnam, por la guerra de Corea, por la guerra del Golfo, salieron y terminaron muertos en un 7-Eleven por una persona? ¿Por qué? Porque llegan a su país y dicen, ay, estoy tranquilo, y allá, como sabía que estaban como el enemigo, ¿cómo estaban? Pendientes. Pero salen a la vida por ahí por la puerta y se creen que aquí no va a pasar nada y terminan ¿cómo? Desvividos. ¿Me va entendiendo?
Entonces es importante el saber que usted está en este proceso. Hay espíritus engañadores en el Nuevo Testamento. Las herejías, las falsas doctrinas y el desvío de la fe no son simplemente fallas académicas. Escúchame bien. Que un pastor o alguien en YouTube en algún lugar predique algo opuesto a Cristo, eso no es una falla académica o un desacuerdo teológico inofensivo. Son estrategias espirituales activas. Que gente como Joel Osteen, que gente como Steve Furtick se paren a hablar de cosas así. Escúcheme, fuera de lo que la Biblia dice, esos son estrategias brutales del enemigo. Sea que ellos lo hagan consciente o sea que ellos lo hagan subconscientemente, llevando a las personas astray from the gospel. ¿Está bien? Llevándoselos todos, doctrinas falsas, desvíos. No son simplemente desvíos. Porque simplemente en la escuela de teología, no. No, hay un montón de cosas que nosotros vamos a ver aquí en esta mañana que nos va a explotar la cabeza. Hay una palabra en el original que aparece en este versículo. Cuando usted va a Bible Hub y usted pone Bible Hub y busca este versículo, va a encontrar una palabra que se traducida en la manera que nosotros la podemos ver, planos, como si fuera planos, P-L-A-N-O-S. Esta palabra se utiliza originalmente para describir a un impostor. Un impostor no es cualquier cosa. Un impostor no es un error de teología. Un impostor es alguien que se para con propósito, con la razón de robarte tu chavo. Un impostor que se para a hacer las cosas para destruirte. Un impostor. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es un vagabundo o un charlatán que enseñaba a otros extraviándolos del camino correcto. Él te está diciendo aquí el apóstol Pablo que en los últimos tiempos hay unos charlatanes que abrirán iglesias. Van a haber charlatanes que harán cosas alrededor con el motivo de quitarle a ustedes las cosas. Charlatanes, scoffers, como lo diría en inglés, que se burlan de las cosas que no conocen. Aplicado a lo espiritual, significa que el error doctrinal no es solo ignorancia. El error doctrinal no es ignorancia nada más, sino una fuerza que seduce, desvía y hace que las personas se pierdan. Por eso, en esta era de demasiados de predicadores a través de YouTube, tenemos que tener cuidado que tu pastor sea Cristo, que tu pastor sea la Biblia, que tu pastor sea las sagradas escrituras, y después de que tú la lees, tú puedes escucharme a mí y ver si el pastor Javier Guzmán está errado. Después de que tú la lees, si tú te has preguntado cómo yo podré confiar en el pastor Javier, pues léase las sagradas escrituras y lléveme a mí y me diga, mira, aquí esto está. Pero si usted lee y usted no encuentra absolutamente nada, entonces usted puede confiar en el pastor Javier, que no está dando sus propias opiniones, sino está dando exactamente lo que dice las escrituras. Entonces, el texto advierte que las desviaciones de la fe, la apostasía, se produce al prestar atención a estas entidades que lo hacen con mucha razón para sembrar duda, consciente o subconsciente. El hombre no tiene que saber que está siendo manipulado con una postura que no es bíblica. No. ¿Alguno de aquí en algún momento se ha confundido en alguna postura teológica? ¿Todo? ¿Usted lo hizo a propósito? No. ¿Y por qué fue que nos confundimos? Porque lo escuchamos de alguien. Y cuando vamos a la Biblia y hacemos así y leemos, yo estaba mal ahí. Incluso hay posturas como en la escatología, que vamos a estar nosotros, mira, un poquito para aquí y un poquito para allá. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la cruz del Calvario, aquí nadie se me puede equivocar. En lo que tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros, por gracia, aquí nadie se me puede equivocar. Nadie se me puede equivocar porque la Biblia es clara en todas estas cosas. Entonces, esto significa que detrás de las filosofías atractivas
y ideologías destructivas o falsas enseñanzas que existe una inteligencia espiritual maligna inspirando estas ideas de origen demoníaco, las cuales Pablo llama doctrina de demonios. Y si usted va al original y busca doctrinas de demonios, usted va a saber qué es lo que es una doctrina de demonios. Usted la lee simplemente en su Biblia en español y usted hace, ¿qué será eso? Pero usted se va original y busca la palabra que dice demonio y te dice lo que es y lo lee y dice, oh my God. Doctrina. Oh. Entonces todo lo que me enseñaron a mí en mi pasado, para el zafacón. Todo lo que me dijeron a mí, para el zafacón. Todo lo que es la religión donde yo estaba en el pasado, para el zafacón. Porque la Biblia no se trata de religión, se trata de relación. Dígale al que está a tu lado, mi relación con Cristo es buena. La relación tuya con Cristo va a depender de lo que está escrito, de lo que ya está revelado. Ponme en PH3 para que ustedes vean esto. Miren qué interesante. Me encantó. Yo estaba buscando fotos para esto y encontré esta. Y me parece a mí bien interesante. Bien interesante. Esto se refiere a espíritus demoníacos, seres angelicales que se han rebelado contra Dios, que buscan engañar a hombres y mujeres y alejarlos de la verdad. Crea usted o no. Cuando algo me aleja de la verdad de Cristo, es mucho más allá de lo que usted se cree. Es mucho más allá, porque el hombre que se aleja de Cristo sufre. Es sufrimiento inapropiado, es sufrimiento de más en la vida. Nosotros hemos tenido aquí la experiencia, hemos hablado y en los podcasts que hemos tenido, José y yo y con los muchachos, que tuvimos uno que va a salir ya mismo, muchachos. Un podcast ya mismo estaba Diego, estaba José, estaba Ricardo, eso quedó bien chévere aquí adentro. Escúchame, hablamos de eso. En el mundo va a haber aflicción, va a haber sufrimiento, pero también hay exceso de sufrimientos. Hay demasiado, mucho por encima por nosotros apartarnos por otras filosofías de la vida. Y no tienen que ser religiosas la filosofía. Puede ser filosofía de dinero, filosofía autosuficiencia, filosofía yo nada más, filosofía aquí. Puede ser egocentrismo personal, puede ser ególatra de la vida, puede ser un montón de cosas que me van alejando a mí de lo que Jesucristo dice, que es en contra de ser un ególatra. El que quiera venir en pos de mí, me diga lo que quiere para yo dárselo. Y yo le agarro la cruz de él y se la cargo. Eso es lo que dice la Biblia. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cargue su cruz y sígame. No es lo opuesto. No es lo opuesto. Entonces la raíz no es intelectual en medio de todas estas cosas falsas que estamos escuchando alrededor de nosotros. No es intelectual, es espiritual. La mente humana por sí sola puede ser racional y analítica, pero la Biblia enseña que el corazón humano puede ser influenciado espiritualmente, incluso hasta cuando es un científico. Tú puedes tener una mente científica y ser completamente influenciado por una ola opuesta a lo que Cristo tiene que decir. Y por eso es que tienes que tener cuidado. Y por eso es que es fundamental que nos paremos en la brecha y tomemos el consejo de Proverbios que dice: no te creas sabio en tu propia opinión, sino que sea la Biblia de Dios la que gobierne todos nuestros pasos. Algunas mentiras son tan poderosas que tienen una evidencia dinámica espiritual tras ellas. Son tan poderosas. Estas son mentiras elaboradas y comercializadas por espíritus engañadores por todos lados. Yo le puedo abrir mi celular ahora mismo y hacerle así. Y le tengo 1001 maneras de cómo tú te puedes desviar. 1001 maneras. El que tenga oídos, oiga esto. El que tenga oídos aquí para verdaderamente escuchar y no se pierda en lo que le estamos hablando. La mente humana por sí sola puede ser racional y puede ser analítica. Pero la Biblia enseña que el corazón humano puede ser influenciado espiritualmente para otras cosas que no son. Un error doctrinal se vuelve peligroso cuando la persona se aferra a él obsesionadamente. Yo he visto personas
que se aferran escatológicamente a unas posesiones, que hoy están sufriendo los estragos de sus posesiones. Yo he visto personas que creen que Jesucristo simplemente es una imagen, que no era una persona verdadera, y están sufriendo las consecuencias de ese pensamiento. Yo he visto personas, hablando con una persona hace muchos años atrás, yo le hablaba sobre Cristo y ella me decía que ella era atea, al frente de mí llorando. Después de hablarle una hora conmigo, las lágrimas se le salieron. Me miró a la cara, llorando fuertemente en medio de un montón de gente, y me dijo: ¿qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposo? Porque el esposo es ateo. Y después me miró y me hizo: no, yo no creo en Dios. Pero por un momento el testimonio de su corazón le estaba diciendo que Dios es real, pero decidió dentro de su corazón el no creer. Por ideologías de los hombres, por el humanismo, por ponerse a ellos mismos como Dios y no ser Dios, el soberano, el Dios de ellos. Entonces, un error doctrinal se vuelve peligroso para una persona cuando se aferra obstinadamente. Es decir, ya hay una ceguera espiritual y una seducción que nubla el entendimiento y entenebrece la conciencia. Estos han estado rondando desde que el hombre ya había existido, desde que Dios creó. Todos estos huestes que hacen todos estos engaños y lo hacen de una manera para que el hombre caiga. Todos estos hombres del huerto del Edén estaban ahí. Y esto puede sonar difícil, pero no podemos olvidar esta realidad. No podemos olvidar esta realidad. Debemos esperar que más y más personas de la iglesia apostaten de la fe en los postreros tiempos y acepten estas falsas enseñanzas. Obviamente en esta iglesia yo no creo que eso va a pasar, ¿verdad? Dios quiera que no pase. Pero la mayoría de los eruditos que yo he leído y he buscado, muchos de ellos dicen que tenemos que esperar. Que incluso hasta dentro de las iglesias donde tú estás, que una gran parte de las personas apostaten brutalmente en los tiempos cercanos a la venida de Jesús. Brutalmente. Es decir, si hay más falsas doctrinas hoy en día, sí, y es más difícil. Es más difícil para nosotros porque hay muchas más cosas en las cuales ver. Y si simplemente con la tecnología moderna es más fácil apartarse. Es más fácil apartarse. El programar una mentira en la cabeza de una persona es mucho más fácil porque tenemos ahí, mira, dándole, viendo. Y si no sabemos lo que estamos viendo, terminamos fritos. Mire bien esto, hay un dicho que encontré, bien interesante. No sé si en los países de ustedes está. Hay un dicho que dice: una mentira viaja rápido y la verdad va a pie. ¿Usted lo sabía? Una mentira viaja rápido por todos lados, pero la verdad va, mira, caminando, a pie. Una mentira va en avión, en un jet, y una verdad va a pie. Y eso yo quiero para que ustedes lo vean y dense cuenta, lean la palabra, dense ustedes mismos la oportunidad de leer la palabra para que ustedes puedan ver cuánta gente está diciendo lo que no es. Y más personas dentro de la iglesia están siguiendo doctrinas como estas de demonios consistentemente por todos lados. Las doctrinas de demonios no suelen aparecer con un cartel entrando por la puerta de tu casa. El apóstol Pablo añade en el versículo 2 algo interesante, que esta enseñanza se difunden a través de hipócritas mentirosos. Y si hay hipócritas mentirosos, significa que estas mentiras están siendo sistemáticamente establecidas. Ahora mismo, yo he llegado a la conclusión que hay una gran posibilidad que a ciertas personas le estén pagando mucho dinero para que hagan estas cosas. Iglesias grandes siendo pagados, manejando Rolls Royce y casas de 4 millones por decir todas estas cosas. Y ya, como están viviendo tan tranquilitos, no van a cambiar porque esa es la manera en la cual ya ellos han podido vivir la vida más tranquila que tú no te puedes imaginar. Estos son maestros.
líderes, personas con una conciencia cauterizada que consciente o inconscientemente se convierten en altavoces de estas influencias espirituales engañosas. Altavoces, consciente o inconscientemente. Actúan como actores de teatro. No sé si ustedes vieron un mensajito pequeño de 6 minutos que puse en Facebook acerca de la hipocresía. Y la hipocresía en la Biblia, especialmente cuando Jesucristo la está definiendo en ese capítulo, habla sobre una persona que se pone una careta para vivir de una manera que por dentro no es. Eso es lo que está hablando aquí. Son actores, como cuando en los tiempos antiguos, en la vieja Grecia, los actores se ponían caretas para hacer papeles. De ahí donde el apóstol Pablo lo sacó, y de ahí es donde también Jesús lo sacó. Presenta una falsa piedad, una espiritualidad para manipular a la congregación desde un altar. Como el PH 4A. ¿Está viendo? Pablo nos dice que estos tienen cauterizada la conciencia. Y esto es bien importante el entenderlo, porque de esta palabra proviene la palabra, obviamente, cauterizar, y describe una marca con hierro candente que implica dos cosas. Es una marca con hierro, como cuando uno marca una vaca o un animal. Y miren estas dos posturas que salen de esta palabra en griego. Su conciencia ha perdido la sensibilidad al pecado como una cicatriz de quemadura donde ya no hay nervios vivos. Cuando tú te quemas, hay momentos donde ahí tú no sientes ese lugar. Los nervios todos murieron. El apóstol Pablo nos está diciendo que la mente de estos individuos está cauterizada y ya su mente no siente nada de lo que es pecado. Yo tuve una experiencia con una relación con un pastor por muchos años, donde él estuvo siendo infiel a su esposa por 3 años. Y predicaba desde el altar. Y predicaba era infiel con la que cantaba en el grupo de alabanza de la iglesia. Y era la esposa del pianista por 3 años. Esperemos hoy en día que haya sido restaurado por el Señor, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero escúchame, eso es tener la mente cauterizada. El predicar desde el altar, el adulterio, y yo adulterar. Eso es estar llegando, el pedir ofrendas y hacer que la persona se levante y levanten sus manos hacia arriba y digan y cojan su dinero y digan: Señor, Señor, voy a hacer pacto contigo, que cuando yo dé esta ofrenda yo voy a ser bendecido. Todo el mundo repitiendo. Que cuando la des vas a recibir cartas en el correo y cheques en el correo. Que vas a encontrar tesoro y todas esas cosas. Escúcheme, barbaridades que ya se veían viniendo, pero como uno está en su vida personal, uno no se da cuenta cómo se va desviando algo consistentemente para llegar a donde no debe de llegar. El segundo punto es: pertenecen al enemigo como el ganado marcado. Está diciendo, tienen su conciencia cauterizada por estas enseñanzas demoníacas, donde son marcados, literalmente marcados, le pertenecen al enemigo. Entonces, eso significa que cuando usted está en YouTube, usted tiene que tener de mucho cuidado. Porque los videos que más se ven son los que no llevan el mensaje correcto. Tiene que tener cuidado. Mucho cuidado. Pablo aquí se refiere a la antigua práctica de marcar a un criminal en la frente con una marca distinta. En los tiempos antiguos se marcaban, incluso en los tiempos de la China antigua, marcaban con tatuajes a los presos. En diferentes partes del mundo se marcaban a los presos, los marcaban a los criminales en la frente, con la diferencia que el que está en Cristo es marcado. ¿En dónde? En su frente. ¿Y en dónde? En su mano también. Pero son marcados por el Espíritu. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo también cuando venga? También quiere marcar en su frente y también quiere marcar a todo el mundo. Y también
esta gente ya está siendo marcada desde ahora en su conciencia, para que cuando den estos mensajes que tergiversan la palabra del Señor no les duela, no les cause ningún tipo de problema. Y eso es lo que está diciendo él. Pablo sabía lo que era tener una conciencia muerta y cauterizada. ¿Usted no cree? ¿Por qué? Porque él mismo estaba engañado. Él mismo persiguió a la iglesia. Él mismo mató a un montón de gente y persiguió. Él creía que le estaba bien. Antes de entregar su vida a Cristo Jesús en el camino de Damasco, él sentía que estaba totalmente justificado en su persecución contra los cristianos y su odio hacia Jesús. O sea, si Pablo pudo haber estado ahí, que se sabía el Antiguo Testamento bien brutal, que era fariseo de fariseos, cualquiera de nosotros puede estar ahí también. Y por eso es necesario ir a la revelación de Dios, al Nuevo Testamento, para poder limpiar de nuestra cabeza cualquier cosa que en un momento de persecución puede llevarnos a nosotros a desertar. Entonces, él podía sentir justificación porque su conciencia estaba cauterizada en un momento dado y necesitaba una llamada de atención por Cristo, la cual el Señor se le encuentra, lo deja ciego y se le revela por gracia para él comenzar a ver lo que necesitaba ver. ¿Cómo tú sabes que tú estás correcto en las posturas teológicas que tú tienes? ¿Cómo tú sabes que tú estás correcto? ¿Cómo tú sabes que lo que está pasando en tu matrimonio está bien? ¿Cómo tú lo sabes? Lo sabemos porque la palabra del Señor es lo que nos va a regir a nosotros para identificar las cosas que no debemos de hacer y las cosas que debemos de hacer. En el caso de este pueblo en Éfeso, estos engañadores enseñaban el no casarse. Mire bien esto. El no casarse. Enseñaban el abstenerse de alimentos. Y ahí es donde empieza todo esto. Todo este proceso. Enseñaban a abstenerse de alimentos por todos lados. Esto describe las enseñanzas legalistas de aquellos que han apostatado de la fe. Porque casi siempre el que apostata dice que es Cristo y otra cosa. El que apostata siempre pone algo por encima de Cristo. No, es Cristo para llegar al cielo. Escuché una frase bien inteligente, creo que fue de Frank Turek. Frank Turek dijo lo siguiente en un debate. Él dijo, para llegar al cielo, ¿cómo fue Atabex? A ver si me ayuda. ¿No te acuerdas? Se me olvidó exactamente. No, se los tengo que decir porque fue espectacular lo que él dijo. Él dijo, lo que yo hago, mi recompensa, mi galardón es llegar al cielo no por lo que hago. Pero lo que recibo en el cielo como galardón es por lo que hago, por mis obras. El galardón del cielo no son por mis obras. Pero una vez ya yo estoy destinado para el cielo, el galardón que el cielo me va a dar va a ser por mis obras. ¿Pero la diferencia? Para yo llegar al cielo, no hay nada que yo pueda hacer que no sea por gracia de lo que Cristo me ha dado. Pero una vez estando en el cielo, el galardón que el cielo me va a dar estando yo en el cielo va a depender de lo que yo hago y de lo que hice en la tierra. Y él usa un ejemplo de un matrimonio del adulterio. Y él dice, una persona cristiana que adultera cayó en un proceso y si está en Cristo Jesús, eso lo lleva. Sin embargo, el cielo, el adulterio, le va a quitar parte de su galardón. ¿Usted entendió ahora el proceso? Fue verdaderamente inteligente lo que él acabó de decir. En el caso de este pueblo, estos engañadores estaban por todos lados y enseñaban, no hagas esto, no hagas lo otro, porque Cristo y no puedes hacer esto, Cristo y no te cases, Cristo y no hagas esto, Cristo y no comas, Cristo y no hagas. Esto describe las enseñanzas que eran totalmente legalistas de aquellos que han apostatado de la fe. Ellos enseñaban que siguiendo esta lista de reglas
hechas por los hombres, uno sería justificado ante los ojos de Dios. Si tiras agua bendita por allá, tú tienes grandes cosas. Si te tiras 4 veces en la noche de San Juan, es Cristo, y las 7 veces en la noche de San Juan. Si te pones la crucecita aquí, también. Se haga un crucifijo, también. No, y eso es religión. Todas esas cosas son cosas legalistas que los hombres se han inventado para ponerle cargas a los hombres. Lo único que nosotros necesitamos es la cruz de Cristo. Pero ellos enseñaban eso. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, aquí en la iglesia de Éfeso, le están enseñando a todo el mundo a hacer lo que tiene que hacer, cosas extras que no deben de estar haciendo. Tenga cuidado cuando usted va por la iglesia y le estén pidiendo chavo todo el tiempo. Tenga mucho cuidado. Que la predicación sea de 15 minutos, pero el pedir chavo es de 25 minutos. Tenga mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Siempre ha habido personas en la iglesia que se consideran más espirituales que Dios mismo. No, sí, tienes la cruz, pero escúchame, tienes que levantarte a las 5 de la mañana porque ahí es donde es. Siempre hay gente que se cree más espiritual que todos los demás al hacer las cosas. Y yo soy más espiritual porque yo me levanto a las 5 y tú a las 9. Yo oro a las 5 y tú te levantas a la 1 de la tarde y tú oras a la 1. No, yo soy más santo que tú porque yo me levanto a las 5 horas y tú oras a las 9 de la noche. Le dan las sobritas a Dios al final. ¿Y dónde dice en la Biblia que yo tengo que orar a las 5? ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo que orar? Que el salmista dice, temprano yo te buscaré y de madrugada. Esa es la experiencia del salmista. ¿Te quieres levantar tú a las 9, a las 5 de la mañana para hazlo? Si no, puedes decir, en el atardecer contemplaré el sol cayendo en medio del crepúsculo. Escúcheme, las dos son igualmente gratificantes. Pero entonces sí, a las 5 de la mañana te tienes que levantar y llegas a tu casa a la 1 de la mañana y tienes que levantarte otra vez y no lo haces, ¿qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar con tu fe? Te vas a llenar de dolor porque tú no puedes levantarte a esa hora como el otro se levanta. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros le añadimos. Dios nos llamó a vivir una vida de libertad y no de libertinaje. Hay cosas distintas. Usted tiene que poner esa palabra y buscar su significado. Entonces, en los primeros siglos de la iglesia, hubo hombres que salían a lugares desérticos y desolados para mostrar lo espirituales que eran al torturarse a sí mismos con dejar de hacer cosas. ¿Tú sabes qué? Yo voy a demostrar que yo soy el más espiritual y me voy a ir para el monte allá y no voy a comer por 5 días y me voy a afeitar la cabeza y voy a bajar en luz. Y la gente decía, contra, hay que hacer algo para tener esta santificación. Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienes que irte al monte. Tienes que arrodillarte encima de un guayo. Tienes que darte latigazos a ti mismo como Martín Lutero se daba consistentemente. ¡Bum! ¡Bum! Porque yo no soy digno como yo no soy digno. Tienes que tirarte como Martín Lutero en el mismo medio de la nieve, desnudo, quemándose en la nieve porque se sentía pecador y tenía que hacer algo para que hubiera justicia con todas las cosas malas que él había hecho. Y Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Nada. ¿Acaso nosotros nos tenemos que latigar a nosotros mismos? No, si a él le dieron los látigos por la vida tuya, ¿puedes tú vivir ahora en libertad de todas esas cosas? Claro, por eso Cristo, a él es el único que tienes que buscar. No le añadamos cosas a lo que Dios hizo. Algunos, incluso, miren bien esto, algunos nunca comían comida cocinada. No la comían. No, si quieres seguir a Cristo no puedes comer tal cosa. Si quieres comer a Cristo no debes comer cerdo. Si debes comer a Cristo hasta ahora, tanto los musulmanes como los testigos de Jehová, como los mormones, no puedes comer aquello, no puedes comer lo otro, no puedes hacer. ¿Y Cristo qué es? Cristo no es más poderoso que una comida. Cristo no es más poderoso que un día. Cristo no es más poderoso que un sábado. Cristo es el Señor del sábado, quien es más poderoso de todas estas cosas. Y eso es lo que está diciendo él aquí. Hay gente de los tiempos modernos que se ponen en estrés porque todavía no ha visto su prosperidad en esta tierra. Y se cree que Dios los ha abandonado porque ellos no han visto prosperidad. Como si las estadísticas no fueran claras. Las personas que ganan más de $300,000 en los Estados Unidos son menos del 1%.
Estamos hablando de que cada 100 personas, .00000 de esas personas ganan esa cantidad de dinero. El resto, el 75% de los hombres y las mujeres de este mundo ganan $55,000 para abajo. Estamos hablando de cada 100 personas, 75 de ellas cobran eso. Y nosotros vamos consistentemente a decir que yo quiero alcanzar y no lo he alcanzado y no alcanzan depresión todos los días. Porque para alcanzar eso tienes que tumbar un montón de puertas, tienes que dejar tu propia vida, tienes que estar solo todos los días de tu vida, tienes que, muchos divorciados, muchas infidelidades, muchos dejarte comprar por un montón de cosas. ¿Lo vas entendiendo? ¿Será posible poder llegar ahí sin todas esas cosas? Claro que es posible. Es posible. Pero una cuesta arriba que tú no te puedes imaginar. No, yo quiero una persona que tenga estabilidad económica. Esta persona de estabilidad económica, ¿sabes? Un workaholic. Que no lo puedes ver ni más, que hay que tener un balance. ¿El balance cuál? Si tengo el balance, me tumbo 100,000 pesos de lo que me gano. ¿Usted está entendiendo? Es algo que es incoherente en la mente de nosotros. No, yo no lo he alcanzado, Dios no me ama, Dios no me quiere dar lo que yo quiero. Bueno, y ahí es donde empiezan todos estos problemas. Especialmente en esta teología de la prosperidad, que la fe tuya depende de lo que tienes. Si llegas con un Rolls Royce, tu fe está brutal. Pero si llegas con un Suzuki 3 potes del 78, tu fe está quebrantada. Y yo voy por ahí con my 1988. Y todo el mundo mira, la fe de este tiene que ser demasiado de muy pequeña. Imagínese. Eso es lo que nos han enseñado en este país por muchas partes. Pero esa no es la realidad de lo que las Sagradas Escrituras, y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Otros permanecían toda la noche apoyados en una piedra afilada, de modo que les fuera imposible dormir. Tenían una piedra aquí y si se dormían, se pullaban, porque ellos iban a demostrar que si ellos se quedaban despiertos toda la noche, desvelados, eso verdaderamente es espiritual. No, señor. No le pongamos más cargas. Jesucristo dijo: el que tenga cargas, ¿qué tiene que hacerla? Que esté cargado y cansado, me las traiga. ¿Verdad? ¡Guau! Se la tire. Démela. Y yo cargo su. Y tú cargas él, que es liviano. Si estás cansado, acércate. Acércate y carga mi yugo, que es liviano. Yo cargo el tuyo. Entonces, no podemos vivir, llegamos a la fe, entramos a la fe, vemos la grandeza de Dios, vinimos por gracia a la fe, y mientras vamos caminando en la fe, comenzamos a decir: no, esto tenemos que añadirle un registro completo para que esta misma bendición que recibí por gracia se me siga dando. Y comenzamos a añadirle, y añadirle, y añadirle, y añadirle, y añadirle. Dios me va a creer cuando yo le sigo añadiendo, y cuando yo le sigo añadiendo, y cuando viene a ver, estás cargado, porque crees que la gracia de Dios en tu vida es por las cosas que tú haces, y la gracia de Dios en tu vida se dictó en la cruz del Calvario por lo que Él hizo, no por lo que tú y yo hicimos. Amén. Entonces, seguimos pidiendo. Ellos hicieron esto porque pensaron que la ganancia y el favor de Dios, y que le mostrarían a todos los espirituales que ellos eran a los demás. Yo tengo todo lo que tengo, no por Cristo. Yo tengo todo lo que tengo porque caminé de un guayo arrodillado de aquí a allá. Yo tengo todo lo que tengo porque prendí fuego y caminé descalzo de un lugar a otro. Yo tengo todo lo que tengo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y simplemente yo soy polvo de la tierra, salvado por su gracia. Y esa es la realidad que este mundo no quiere entender. Este es el legalismo. El legalismo en su peor forma. El legalismo en su peor forma. Tratar de manipular a Dios para que nos dé algo. Yo voy a manipular a Dios. Yo quiero que el Señor me prospere y voy a venir a la iglesia para que el Señor me prospere. No haga eso. No haga eso. Usted no viene a la iglesia para que el Señor lo prospere. Usted vino a la iglesia porque Cristo murió por los pecados nuestros. Usted no viene a la iglesia para otra cosa.
Usted no viene a la iglesia, sí, vamos a recibir la remuneración de la abundancia de su Espíritu en la vida de nosotros, en paz, en alegría, en gozo, en bienaventuranza y todas esas cosas. Pero yo no vengo aquí como poniéndole a Dios una razón. Yo estoy aquí mientras tú me des lo que yo quiero. No, eso no es así. Dios no nos tiene que dar nada, escúchenos. Dios no nos tiene que dar nada. Dios nos dio ya lo más preciado de su existencia. ¿A quién? Si no nos da otra cosa, no importa, confórmese con lo que tiene y trabaje y sea agradecido con lo que tiene. Y mientras va trabajando, si va alcanzando tanto el injusto como el justo, trabajando para alcanzar algo, teniendo a Dios soberano como lumbrera, si alcanza grandes cosas, hágalo para Dios, pero no haga trueques con Dios. Tú me das y yo te doy. Yo tengo un nene que siempre que va a una actividad, los apóstoles se le pegan y le dicen: tú has sido llamado para grandes cosas. Dios te va a llevar a las naciones. Dios te va a llevar acá. Dios, ¿tú sabes qué? Dios va a hacer un pacto contigo hoy. Él está. El pacto, si le entregas tu vida a Dios con todo lo que tienes, Él te va a llevar a grandes ligas. Y cuando yo escucho esas barrabasadas y veo al nene tropezarse y tropezarse y tropezarse y tropezarse y tropezarse y tropezarse y hablar malo y yo le digo: mira, si tú no llegas, tú sabes de quién va a ser la culpa, ¿verdad? ¿De quién? Si tú no llegas, ¿de quién va a ser la culpa? Va a ser mía. Eso no vayas a señalar a Dios, porque Dios te dijo que si tú le entregas tu vida totalmente, Él te lleva a la grande liga. Pero ¿quién puede hacer eso? ¿Habrá alguien aquí que sea tan santo, que se levante por la mañana y pueda hacer al pie de la letra todo lo que el Señor le manda? Mire, estos son técnicas demoníacas para manipular al pueblo, utilizando sus deseos. Pero le están escupiendo a la cara, porque le están diciendo: si tú le entregas tu vida totalmente, en todas las áreas, Él te va a llevar a grandes ligas. Ya se estableció su decadencia y su pérdida, porque nadie puede hacer esto perfectamente. ¿O sí? ¿O tú puedes? ¿Alguien puede? ¿Alguien puede seguir el sermón del monte al pie de la letra? ¿Alguien puede ser tan perfecto que Dios le diga: mira, escúchame, sé fiel toda tu vida y no te caigas ni una sola vez y te llevaré a alcanzar las grandes cosas que tengo para ti? No, así no es que funciona esto. Cuando Dios bendice, bendice por su gracia. Cuando Dios da, bendice por su gracia. Y el trabajo que nosotros hacemos tiene premios, porque hay una causa y hay un efecto. Si trabajo y estudio, tengo beneficios. Y eso lo puede hacer un incrédulo. Y eso lo puede hacer un cristiano. Eso lo puede hacer alguien que ama a Cristo. Y eso lo puede hacer alguien que odia a Cristo. Por eso es que hay un montón de gente millonaria que odia a Cristo. Entonces, es importante que tengamos esto como premisa. Este legalismo es la peor forma, tratar de manipular a Dios para que nos dé algo. La idea es que podemos hacer que Dios esté en deuda con nosotros. Podemos hacer que Dios esté en deuda por nosotros por las cosas que nosotros hemos hecho. Podemos hacer que Dios sea nuestro siervo o hacernos a nosotros sus amos. El amo de Dios. Que yo puedo decirle: Aladino, dame lo que yo quiero. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. En esto cumplimos con la doctrina original de los demonios, que seamos nosotros dioses. Eso es lo que pasó en Génesis. La teoría y la ideología ahí fue: Adán y Eva hagan esto para que sean como Dios. Y para que Él les sirva a ustedes y ustedes sepan hacer todas las cosas ustedes mismos. Ahí es donde entra toda esta premisa importante. Ponme el PH 4b. Miren qué inteligente, miren qué interesante. Esta es la religión de la autoflagelación. No es la relación con Cristo descrita en el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículo 24, nosotros vamos a ver algo que dice: siendo justificados gratuitamente. Dígale gratuitamente al que está al lado. ¿Qué significa algo gratuito?
No te cuesta nada. Si usted trabaja para mí, ¿qué yo le debo? Un sueldo. Pero si yo me levanto por la mañana y llego a su casa y le doy $1000, ¿qué? Regalo inmerecido. Tan sencillo. Peor es cuando tú me hiciste un montón de daño y llego a tu casa para darte $1000. Ahí más todavía es donde empieza todo esto. No es la relación con Cristo descrita en el Nuevo Testamento, el yo estar pidiéndole hacer intercambios y troques con Dios. Porque siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que usted es llegado a la redención? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Mediante la redención en Cristo Jesús, usted recibió algo por gracia, gratuitamente. Y si usted llegó por gracia gratuitamente, siga viviendo por esa gracia. Siga todos los días viviendo por esa gracia. No le añada otra cosa. Podemos concluir en medio de todo esto que la controversia no es sobre carne o pescado cuando están ellos hablando aquí. O sobre colores negros o cenizos, o sobre miércoles o viernes para adorar, sino sobre las locas supersticiones de los hombres que desean obtener el favor de Dios con tal poca cosa. Nuestras supersticiones de querer recibir algo por Dios por lo que yo me invento, por lo que escuché. Eso es lo que está en cuenta aquí. Coma pescado en Semana Santa si usted quiere. Todo lo que usted quiere y deje la carne, todo lo que usted quiera, pero no pretenda que eso le da bendición, porque eso no lo dice la Biblia. No pretenda levantar, que en Semana Santa usted decida levantarse por la mañana y eso le va a dar más. No. Usted ha decidido eso para tener relación con Dios, pero es por gracia, no es por otra cosa, nada más que por gracia. Es interesante que, sin embargo, Pablo afirma diciéndole a Timoteo lo siguiente: porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire qué interesante esto. Porque están hablando de comer y no de comer. Y él le dice, mire, todo lo que creó Dios es bueno. Y para poder identificar lo que es bueno, ¿qué fue lo que hizo Pablo? ¿Se fue para dónde? Se fue para Génesis. Donde Dios dijo, hizo el sol, hizo la luz y dijo que todo era. Hizo al hombre y dijo que era. Hizo la tierra y dijo que era. Entonces hizo las flores, los árboles y dijo que era. Entonces se fue allá. Porque entonces ahora tenemos una contradicción. Dios me dice que esto es bueno y el mundo me dice que esto es. Dios me dice que comer esto es bueno porque si lo oras por eso Dios lo santifica, y el mundo me dice que no coma cerdo porque aquí, por allá, y por acá, y por lo otro, y por yo no sé qué. Y como una vez yo fui a una religión que no le... ¿Cuál fue? Yo creo que fue mormones. Me invitaron y yo me senté, y cuando llegan allí empiezan a... Mira, eso era más grande que los 10 mandamientos, la regla que tienen esa gente allí. El sábado no podían caminar ni 50 pasos. Tenía que hablarle exactamente 2 minutos. Y si no le quitaban el micrófono, tenían por allá. Y fuimos a una clase bíblica y yo me siento. Y cuando estoy en la clase bíblica, el que está dando la clase bíblica dice, bueno, acuérdense que hoy es sábado. Y yo no sabía ni qué día era. Porque cuando tú eres pelotero, tú no sabes ni qué día tú estás viviendo. ¿Está bien? Y llamas a la gente a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y tú crees que son las 11 de la noche. ¿Verdad, Tavis? Entonces, y yo estoy ahí en medio de eso y le dice, bueno, hoy sábado la Biblia nos dice que no podemos caminar 50 pasos, 100 pasos más o menos, no se puede, pecado. Y yo, ¿dónde? Y yo empecé allí a abrir mi Biblia con mi poca experiencia y busqué cuando Jesucristo le dice en el sábado, ¿quién nos saca su sustento de un hoyo si le cae? Y yo soy el Señor del sábado, y empecé a levantar la mano y me botaron. Me dijo, usted levántese. Yo, ¿sí? Venga por aquí. Me agarraron por la mano y me sacaron, me botaron de la iglesia. Y cuando yo miro para atrás, yo veo que dice, no vi ni el nombre. Pero eso es para que usted vea todas las reglas y
para suprimir a los hombres en una sola cosa, para que no vivan en la libertad que Dios le da. Y eso es importante que usted lo entienda. Pablo responde reafirmando la teología de Génesis. La creación es buena. Génesis 1:31. La santidad no consiste en rechazar lo que Dios creó para bendición. La santidad no es que usted diga, tú sabes que no me voy a casar para yo bendecir a Dios. No, si no te casas, vas a batallar por más problemas que tú no te imaginas. Es mejor que te cases, es mejor que tengas hijos. No vengas a decir que eres más santo porque no te casaste. ¿Me vas entendiendo? Añadiéndole cosas y añadiéndole cosas. Y por eso tenemos una retragila de gente violando a mujeres dentro de estas instituciones. Y una retragila de gente maltratando con pedofilia a los niños porque deciden cosas que Dios nunca les mandó. Como manera para decir, este es mi voto para contigo, Dios. Y esta es la manera en que yo expreso mi santidad. Bueno, si tú quieres lo puedes hacer, pero eso no significa que te hace más santa que una persona que se casa. Porque el que hace santo, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Entonces, ¿ahí dónde está? Y termino con este PH4 atrás. Mire bien esto. ¿Ese era? No, es PH4 sin nada, sin letra. Son unas palabras que dicen origen invisible y el error. Son unas palabras. ¿No está? Ay, pues no lo grabé. Usted me perdona. Para terminar, mire qué interesante esto. Este exégesis nos da 3 verdades teológicas. 3. Que se las quiere poner ahí para que le tomaran fotos. 3 verdades teológicas profundas para recordar. La verdad número 1 es la siguiente, que quiero que usted se lleve. El origen invisible del error. El origen invisible del error. Detrás de la mala teología no solo hay malos pensadores. Quiero que usted se la lleve. Detrás de la mala teología no hay solo malos pensadores. Hay un conflicto espiritual, doctrinas de demonios. Llévese eso. Por eso, no se deje llevar. Estábamos nosotros aquí, usted se acuerda, el miércoles. Y estamos hablando de la serie que se llama Chosen. Y aunque Chosen tienen cosas muy bonitas, Chosen puso una imagen de Jesucristo en el Semaní, diciendo lo siguiente: Señor, ¿por qué yo? Yo no soy suficiente para hacer lo que tú me has mandado. ¿Cómo? ¿Que Jesús no es suficiente? Si Jesús es santo, Él hizo 613 leyes todos los días, concebido por el Espíritu Santo, caminó por encima del agua, sanó a miles de gente, resucitó a gente y se resucitó a sí mismo con el poder del Espíritu. ¿Cómo que Él no es suficiente? Y cuando usted ve a Joseph, usted comienza a llorar y comienza a decir también, ay, yo no soy, escúchame, en Cristo ¿no es suficiente usted? En Cristo, ¿usted es vencedor o usted más que vencedor? En Cristo, ¿cuál era la otra que estamos hablando? Era yo no soy suficiente. ¿Por qué tú me estás preguntando que yo haga tanto? ¿Cómo que por qué? Si vemos en el Antiguo Testamento, cuando vemos el profeta, en el libro del profeta, cuando Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Dice, yo, heme aquí, envíame a mí. Eso es una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. Jesucristo le dijo a Pilato, cuando Pilato se le paró al lado y le dijo, yo tengo el poder para dar la vida y la muerte. Y Jesucristo le dijo, no hay nada que tú puedas hacerme que no se te haya otorgado desde los cielos, sino que yo, el Hijo del Hombre, pongo mi vida voluntariamente para volverla a tomar. Eso no lo dice, ese statement no lo dice una persona que dice, no soy suficiente, ¿por qué me has dado tanto? Y ahí es donde está. Porque están portraying un Jesucristo que no es bíblico. Sin embargo, en esta serie sí hay cosas que son bíblicas. Pero ¿cómo usted sabe que lo que usted está viendo es bíblico o no? Aquí.
No se deje engañar por el sentimentalismo de este mundo. Porque cuando Cristo venga otra vez, Jesucristo no va a decir: Señor, ¿tú quieres que yo vuelva otra vez para la tierra? Ay, si me matan de nuevo. No, Jesucristo dice que Él va a venir en un caballo blanco para gobernar. Y va a coger los de Venezuela, los de Colombia, los de Estados Unidos, los de Cuba. Va a coger a Puerto Rico, va a agarrar a Haití, va a agarrar a Bolivia, va a agarrar a Argentina, a Brasil, va a agarrar a todo el mundo, a Rusia, a toda Europa completa, a África, y los va a poner en su lugar con el poder del cetro de su justicia, y va a remover la maldad completa. Y si lo remueve hoy, tendría que removerlo a nosotros también. Ponte las pilas. Porque el Jesucristo que enseñan en el Chosen es un Jesucristo pobrecito. Pero el que yo te estoy demostrando en esta mañana es un Jesucristo poderoso, que cuando venga la próxima vez va a remover y extirpar la maldad. Y si nosotros somos parte de esa maldad, terminaremos removidos para un lugar de oscuridad. Pero si estamos en Él, terminaremos levantados, viviendo con Él eternamente. Entonces, el origen del error, en este caso, de acuerdo a Pablo nos está diciendo, es espiritual. Son conflictos espirituales, son doctrinas de demonios. Ten cuidado con lo que ves. Pásalo por la palabra. Número 2, el peligro de la falsa piedad. Ese es el segundo punto que yo quiero que ustedes se lleven esta mañana. El enemigo no solo tienta con libertinaje, también tienta con falsas prohibiciones y religiosidad externa. Religiosidad externa. Me tengo que ponerme esto para verme más santo. Tengo que cantar así para verme más santo. Tengo que hacer esto para hacer esta otra cosa. Es religiosidad externa. Llego por ahí, me presigno 50,000 veces. No, usted no tiene que hacer eso. Escúcheme, es por dentro. El cambio es por dentro. Es por dentro todo lo que tiene que pasar. Falsas prohibiciones. Ay, no voy para la playa porque es que eso es. No. Ay, no me pongo el traje de baño porque, ay, Dios mío, no, eso es pecado. No me pongo, no me afeito aquí, no me quito allá, me dejo el pelo largo, me dejo el pelo corto, me dejo aquí, hago lo que sea. Olvídese. Eso no es a lo que te llamó Dios. Pero tampoco te llamó a libertinaje. Y esa es la palabra que tenemos que definir. Libertinaje es una distorsión de la libertad. Pero nos llamó a ser libres. El enemigo no solo tienta con eso. Es importante que usted lo entienda, sino con prohibiciones, con religiosidad externa que aparenta santidad, pero destruye la fe. Y por último, el antídoto. Aquí está el antídoto. Mantener una conciencia limpia. Ese es el antídoto. No una conciencia cauterizada. Una conciencia limpia. Permanece en la sana doctrina. El antídoto para que no caigas en estas primeras dos es tener la Biblia como tu primer libro de lectura. Lee todos los libros que tú quieras. Yo tuve un maestro que me dijo: léetelo todo. Porque en la Biblia dice: escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero nunca pongas nada por encima de las Escrituras. Porque las Escrituras te van a evitar hoyo tras hoyo. Y van a evitar que caigas en interpretaciones incorrectas que te lleven tu vida a decaer en tu matrimonio, a decaer con tus hijos, a malinterpretar la prosperidad de Dios, a malinterpretar fatuamente las cosas que pasan en el mundo. Todas esas cosas pudieran suceder. Mantener una conciencia limpia, permanecer en la sana doctrina y vivir una fe con gratitud al Creador. Esa es el antídoto más importante para que nosotros vivamos. Yo le invito a que usted esta mañana, por un momento, incline su cabeza. Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Que sea de bendición todas estas cosas que hemos hablado y que esté in tune con nosotros para la próxima vez que vamos a leer la otra parte de este perfil. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Acuérdense que la Biblia es el antídoto a todo lo que necesitamos nosotros entender para poder interpretar la vida de la manera más correcta posible en Cristo Jesús. Dios le bendiga.